Comprobando conexión, comprobando conexión, estamos en la penúltima edición de estas reseñas en casa que hacemos junto con el grupo Aquelarre de Letras. Bienvenidos a todos. Hola Mau, ¿cómo estás? Bienvenido. Edición especial, esta vez. C. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos los que están del otro lado, aunque vamos a esperar un rato hasta que se terminen de sumar todos. Pero bueno, ya que esta transmisión después se va a subir al canal de Aquelarres, podemos decir todo ahora. Total, el que no lo ve, lo mira después ahí, en el canal de YouTube de Aquelarres. Y dicho sea de paso, ya que mencionamos Aquelarres, le decimos que este vivo es para justamente parte de un ciclo que estamos haciendo con Aquelarre de Letras, que somos un grupo de escritores, amigos sobre todo, más que escritores, primero que nada amigos, que estamos haciendo reseñas de nuestros libros a partir de la posibilidad que nos dan los vivos de YouTube, de Instagram, perdón, en medio de esta pandemia, ya que no nos podemos juntar y hacer una, una tertulia donde nos podamos ver todos, lo hacemos mediante los vivos. Así que esta oportunidad me toca a mí reseñar el libro de mi querido amigo y talentosísimo escritor Pablo Bauchero Chávez. Ando con un poquito de tos, así que perdón. Pero bueno, les digo que voy a reseñar el libro Semillas de Sol, que lo tengo acá en mis manos, que es el último libro que publicó mi amigo Pablo Bachero Chávez, el último en este tiempo, porque seguramente va a sacar más, porque es un tipo súper prolífico, que la verdad que yo no veo un día donde Pablo no esté escribiendo, por más de que no lo veo en persona, pero sé que él no tiene un día donde no esté escribiendo. Es una persona súper prolífica. Eh, y este libro, que yo tuve la suerte de leerlo incluso antes de que saliera, de que estuviera así en formato físico de papel, tuve el honor de que Pablo me lo mandara para leer, para saber mi opinión, pero mi opinión no significa nada, pero me alegro muchísimo que me lo mandara porque la verdad que es un libro espectacular. Pablo tiene varios libros en su haber y es un poco injusto decir uno es mejor que otro, este te fue mejor que el otro, pero yo siento que Semillas de Sol es como el paso más superador de Pablo en la escritura, mientras se me pelean los gatos ahí en un costado. Pero bueno, cosas de grabar en casa, ¿qué le vamos a hacer? Les decía que Semillas de Sol es uno de los libros superadores de Pablo, a pesar de que mantiene su estética y su estilo, su forma de escribir. Acá se ve que Pablo le agregó otras cosas que por ahí no había incluido antes en sus libros, y yo lo veo como una evolución a eso, lo veo como una forma de querer probar cosas nuevas. Yo creo que el escritor siempre tiene que probar cosas nuevas, incluso cosas que no le gustan o cosas que dijo que nunca iba a hacer. eh, Siempre hay que probar. Por ahí no te sale o por ahí no te sale tan bien como le salió a la persona que vos viste que la hizo, pero yo creo que es muy importante, muy valiente y sobre todo de un artista hacer cosas nuevas, porque el artista no tiene que quedarse siempre en lo mismo. Y aún así, lo importante es que Pablo no perdió la esencia de su escritura. Para los que lo conocemos, Pablo tiene un estilo que lo que tiene característico es que es muy poético a la hora de escribir cuentos, o sea, es una amalgama perfecta entre la poesía y la narrativa. Esa forma de escribir es lo que le da el toque distintivo a él, que lo hace, por ejemplo, en nuestro grupo, su toque es ese. Por ahí uno tiene finales sorpresivos, o otra de nuestras compañeras, Mariana del Ponte, que es más psicológica, Jorge, que tiene así los finales que son como una piña a la mandíbula. Todos tienen su estilo. Pablo tiene esta forma de escribir tan poética
te habla de alguien que obviamente leyó muchísimo en su vida, y no solamente de un solo estilo, de un solo género, sino que lee, es una máquina de leer, que eso es importante para un escritor. El escritor tiene que leer, eh, no solo para aprender, sino para también aprender lo que no hay que hacer. Eh, y en este libro yo se los recomiendo a todos, porque viste que hay libros que uno se los puede recomendar y a vos que te gusta tal cosa, te recomiendo esto. No, vos no sos de este estilo, así que yo que bueno lo leo porque no te va a gustar. Lo bueno de Semillas de Ser es que se lo puedes recomendar a todo el mundo, porque tiene distintos géneros metidos en un solo libro. Tiene 12 relatos, y en esos 12 relatos puedes encontrar un montón de géneros distintos y de estilos distintos y hasta de formas de escribir distintas. Aunque te digo, tiene esa cosa que no deja de ser Pablo. Entonces, podés encontrar tanto drama como terror, como historias. Algo que me gusta mucho de lo que tiene Pablo es que él te hace como una oda a lo cotidiano, a la realidad. Eh, tiene algo así como de nostalgia de los personajes y lo hace tan poético que una persona que se sienta a tomar el té ya es una historia completamente narrada y completamente eh, poética que no puedes parar de leer porque encima te encanta cómo está escrita, pero pensándolo en frío es una persona que se sentó a tomar té, nada más. Y Pablo te lo transforma como en una oda a la melancolía, a la soledad, a pensar en los otros, y eso es algo realmente muy destacable. Eh, es una edición independiente, este libro, Pablo se remangó, se puso el overol y trabajó 100%, eh, aunque bueno, tuvo ayuda obviamente acá lo tenemos, Rey Larva, que fue quien lo ayudó a concretar este libro, pero yo me animo a decir que esto es un hijo íntegro de Pablo, que él se puso las pilas y lo trabajó de pe a pa, y la verdad que yo se los recomiendo muchísimo, tanto para los que leyeron ya libros de Pablo, historias, porque van a ver seguramente reflejado todo ese estilo que tanto les ha gustado en trabajos anteriores, y también para los que nunca leyeron nada de Pablo, que digan, yo no leí nada, ¿me va a gustar? Y sí, te va a gustar, hermano, hermana, porque como te digo, tiene un montón de cosas que por algún lado te va a pegar, y las que no te peguen, le vas a dar una segunda lectura, y ahí te va a terminar de atrapar. Porque algo bueno también que tiene el libro es que tiene interconexión entre las historias. No son historias tan por ahí tiradas al azar. Eso es algo complicado de hacer en una obra, intercalar las cosas, interconectarlas. No es tan fácil, Pablo lo logra, ya lo venía haciendo, igual en otros trabajos, pero es algo para destacar, es algo espectacular. Eh, bueno, como yo les decía, tiene la observación de la realidad. Bueno, Pablo es súper prolífico. Yo no sé si mientras ahora está del otro lado tapado con la portada del libro no estará escribiendo la historia. Es un libro que vive escribiendo. Para mí eso es súper destacable de él, de que vive para la literatura. Vive para la literatura es un decir, obviamente que tiene su vida fuera de eso, pero le pone una pasión y esa pasión se ve reflejada en sus historias, al poder también escribir de cosas que es obvio que no le pasaron a él, sino que son cosas que él escucha, cosas que por ahí le cuentan, cosas que por ahí se imaginan en base a una situación que él se cruzó por la calle, probablemente, y de ahí se dispara una historia que Pablo te la plasma en papel de una manera perfecta, porque podría ser una historia de 2 renglones, podría ser una anécdota de 2 renglones, y Pablo le da el adorno necesario y la estructura necesaria para que sea una historia interesante que te llegue, que no sea solamente, fulano le dijo a Mengano tal cosa, sino ir mucho más allá y construir una historia completamente poética, que a los que no son ávidos lectores, por ahí les puede
generar cierto resquemor, ¿viste? El uso de las palabras por ahí uno está acostumbrado más a una lectura más directa, eh, pero hay que saber llevarlo, hay que ponerse y leer, y leer y poder entenderlo y poder descifrarlo. No se alejen solamente porque por ahí el lenguaje es un poco más florido, porque si no, estamos todo el tiempo comiendo golosinas, no se puede comer golosinas todo el tiempo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué analogía es esta? Que uno no puede leer solamente todo el tiempo un solo tipo de literatura, que sea la literatura que a mí me gusta, la rápida, la que va, a mí me gustan los textos rápidos y que un boludo le dijo a otro que es un boludo. No, a veces hay que leer algo un poco más arriba, un poquito más que te instruya y que tenga un léxico más florido, porque si no te quedas siempre en la misma. Y lo bueno de Semillas de Sol, que tiene esto que yo les estoy diciendo, es que también Pablo va al otro extremo. Pablo se mete en las historias más sórdidas, en las que por ahí no lo vimos tanto desenvolverse, en el terror, en las historias con los finales que son un gancho a la mandíbula directamente. O sea, no se quedó en su zona de confort, que era su estilo de escritura, sino que se va a otros puntos en los que por ahí él nunca incursionó antes, y a mí me parece genial eso porque encara para esos lados y le sale perfecto. Así que la verdad que es para felicitarlo. Eh, bueno, yo la verdad no tengo más que palabras de elogio para el libro. Yo sé que es, vuelvo a repetir, malo comparar obras, eh, porque todas las obras tienen su mérito y están buenas, pero a mí en particular, que he leído varias obras de Pablo, yo creo que Semillas de Sol es eh, la mejor para mí, por lo menos la que más me gustó por el hecho de la evolución que veo en su escritura y su valentía al encarar nuevos retos. Así que, bueno, ya sin más que agregar por este lado, en la reseña, quiero decirle a Pablito que está del otro lado que si se prende a la charla, así conversamos un poco más, ya desde la boca de él. ¿Qué tal, Pablo? Ahí va. Me vas a hacer poner colorado a veces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Todo amigo? bien? ¿Se ve algo Bien. ahí? Porque me quedé acá al lado de la ventana, no sé si me veo muy sombrío. A ver Te si da lo el puedo brillo correr de ahí. atrás y está sombrío. Un poco está bien, porque mirá A cómo ver me ahí. tirás el pie justo. Porque este libro tiene bastante de sombrío, tiene sus historias sórdidas. ¿Cómo fue escribir esas historias sórdidas que por ahí no te teníamos para ese lado? Y fue un poco experimentar con otras cosas, ¿no? Si bien yo leo todo lo que viene a mi alcance, todo lo que me interesa en el momento, eh, algo que siempre había dejado un poco de lado era la escritura del género de terror. Entonces, lo que quería hacer, particularmente con algunos cuentos de este libro, era ir por ese lado. Y si no era por el terror, por el suspenso, que es algo que se acerca un poco más al terror, que también eran dos géneros, si se quiere, que nunca los había experimentado, así que fue más que nada por ese lado y creo que me he divertido mucho. Los dos cuentos de terror que están en el libro me he divertido mucho escribiéndolos y la verdad que lo he disfrutado mucho. Si no te divierte una historia, ¿la dejás? O sea, hay veces por ahí que las historias me pueden llegar a divertir, hay veces que por ahí me pueden llegar a indignar también. Eh, Paso por diferentes sensaciones, pero creo que si la historia realmente no me moviliza, no, quizás no la sigo. O por ahí pueden haber algunas historias que sí me movilizan y las empiezo a escribir y después por ahí en el camino me dejan de interesar. O también me ha pasado de escribir historias que por ahí las disfruto mucho y después cuando las leo no me gustan y quedan afuera después. Entonces, eh, es como que un poco me discrimino a mí mismo con algunas cosas que suelo escribir. ¿Qué sé yo? O sea, creo que la literatura, más que nada, si viene del lado de uno, siempre tiene que movilizarte a algo, siempre te tiene que hacer ruido y te tiene que chocar en cierto sentido. Chocar en el buen sentido, ¿no? Eh, Creo que si no lo hace, si no lo logra, y sí, creo que queda en el camino. O lo puedes llegar a terminar, pero no lo vas a mostrar. Que eso me ha pasado un montón. Me ha pasado un montón de veces de crear cosas y que queden ahí porque realmente no me movilizaban.
¿Y qué comentarios recibiste respecto a Semillas de Sol de la gente? ¿Les chocó también? ¿Vieron esa parte a la que yo me referí, a la que yo me refería de otro lado tuyo que por ahí no se veía tanto antes? Sí, o sea, comparar, como decís vos, por ahí a mí no me gusta mucho comparar, pero comparado con El viajero invisible, que es mi anterior libro, que por ahí es un libro un poco más ATP, si se quiere, eh, creo que es como un pasito adelante, si se quiere, el término, con respecto a la literatura, y mucha gente que ha leído El viajero invisible, después leyó Semilla de Sol, como que le llegó eso, ¿no? De decir, bueno, acá te animaste a contar otro tipo de cosas, sin dejar de lado, bueno, lo que uno escribe, porque también creo que después de tanto tiempo de escribir y todo eso, ya, al menos yo ya tengo como una forma de escribir. Entonces, sin dejar de lado eso, sin dejar de lado ese, no me gusta mucho la palabra estilo, pero por ahí sin dejar de lado esa forma de escribir, experimenté con Esencia. otras cosas que a mucha gente le gustó, así que bien. Bien, genial. Sí, la verdad que a mí me gustó mucho esa parte. ¿Sabes algo que me llama la atención de Semillas de Sol? Es que Semillas de Sol no es el título de ninguno de los cuentos del libro. Y a mí a mí me llama cuando un libro no se llama como alguno de las historias. ¿Por qué se llama Semillas de Sol? ¿De dónde viene el título? Pero, ¿sabes que igual a mí tampoco me gusta mucho eso? Lo mismo trasladado a la música, tampoco me gusta mucho que un disco se llame igual que la banda o igual que una canción del disco. Qué sé yo, no me gusta mucho eso. Es como que por ahí te parece de ponerle un buen nombre a un libro o a una obra y lo terminás llamando. O sea, no digo que esté mal, pero a mí no me gustaba eso. Y creo que lo de Semilla de Sol viene más que nada por un poco, bueno, yo siempre cuando pienso las tapas de los libros, pienso sí, por ahí en un cuento particular o en alguna escena de algún cuento en particular, pero el título quizás lo pienso de otra manera. Y La Semilla del Sol creo que es más que nada porque en el periodo de escritura en donde fui armando el libro, eh, fue un periodo donde por ahí, muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero fue un periodo personal por ahí un poco complicado, entonces cada cuento que yo escribía en ese momento era como tirar una semilla que podía llegar a florecer en algún momento y que sea luz. Entonces, metafóricamente yo jugué con eso. Quizás no tiene mucho que ver con lo que es el contenido del libro en sí. Por ahí hay algunos cuentos que son un poco más esperanzadores que otros y quizás ese es el reflejo que tiene, pero por ahí el título lo elegí más por una cuestión personal que por una cuestión conceptual del libro en sí. Eh, qué sé yo, también creo que los títulos se adaptan a lo que uno quiere decir porque tampoco se aleja demasiado de lo que uno está haciendo, ¿no? Sí, no, sí, tal cual. Y bueno, me hablabas de la tapa, que vos cuando pensás en la tapa, pensás en alguna escena del libro. Es muy linda la tapa, es muy linda. Sí, Vos tenés una tradición de tapas lindas. No sí, sé qué querés decir. igual, o sea, lo de las tapas lindas en realidad es gracias a Ceci Torti, a nuestra querida Turquita, que es amiga nuestra del grupo, que yo ya la conocí en el año 2014 y la conocí en una exposición que habíamos hecho así de arte donde ella expuso sus ilustraciones y quedé completamente alucinado. Entonces a partir de mi cuarto libro yo la llamé a ella y le dije, bueno, mira, me gustaría que hagas la tapa de este próximo libro. Y me gustó tanto la forma que ella tiene de trabajar que un poco la adopté, porque en ese momento, cuando armamos la tapa de estados internos, más o menos le expliqué qué era lo que quería para la tapa y ella lo entendió mucho más allá. Yo le expliqué lo que quería y ella me dijo, bueno, mira, lo podemos hacer de esta forma, lo podemos encarar por otro lado. Y cuando me mostró la tapa dije, nada, tremendo. O sea, captó absolutamente lo que yo quería, pero más allá todavía. O sea, mejoró la idea que yo le había propuesto. Y con Semilla de Sol pasó lo mismo. Yo en un principio, a los que leyeron el libro y a los que no les cuento, que eh, la tapa de Semilla de Sol está basada en uno de los cuentos del libro que se llama Nuestro Barrilete, que es uno de los cuentos que está sobre el final del libro.
Y yo quería que, que haya, digamos, una persona y un barrilete. Fue más o menos la idea que le había expuesto a Ceci en ese momento. Y me acuerdo que ella lo fue esbozando, todo, me dijo, bueno, esto, ¿cómo sería? Ella también eh, le gusta mucho los libros no sean solamente una tapa, sino que sea como una lámina. O sea, por ejemplo, que sea así, ¿no? Completo. Se logra ver un toque ahí. Entonces cuando ella boceteó que me mandó el primer boceto de la tapa, dije, listo, hacé la tuya. Hacé la tuya porque ya no tengo más nada que explicarte. O sea, ya es demasiado grosso lo que estás haciendo. Y bueno, así surgió, así ella siguió creando, obviamente con mi aprobación permanentemente, porque no hubo absolutamente nada que corregirle. Así que creo que las tapas de mi libro son lindas porque siempre la llamo a Ceci, que ella hace lindo todo. Sí, sí, es una genia. También hizo la tapa de Eri, de Erika Vera, con Sí, mariposas en la piel, y también hizo la tapa de Sabri, otra de nuestras amigas, Sabrina Goncalves Neto. Eh, También hizo la tapa de ella, son todas tapas geniales. Es como Rocambole con los redondos, ¿viste? Que se dedicó a hacer todas las claro, tapas. claro, sí, Ella igual humildemente, ¿no? Con todo el respeto que se merece Rocambole, pero me parece que Ceci le pasa el trapo, ¿eh? No es que sea amiga nuestra, pero es el marketing mal que tenía Rocambole. claro, sí, tal cual, era porque tocaba con los redondos, nada más. Claro. También quiero recordar que Ceci hizo la etapa de la casa de Caín de Pablo Frenkel, que también es un escritor de Deseo de Ediciones, que también es una etapa hermosa, que es como una especie, no sé si tengo el libro por ahí, es como una especie de casa así con un Sí, la escudo vi. hebreo y con un montón de detalles que es muy, muy linda. Sí, la vi, es muy linda la tapa. Sí, Ceci es muy talentosa para lo que hace. Y está bueno, ¿no? ¿Ves? La tapa es importante, porque es como, lamentablemente, las cosas primero llegan por los ojos. Sí, y yo también por ahí cuando encaro una obra, a mí lo que me gusta es aprovechar absolutamente todos los recursos que esa obra te da, ¿no? Porque si vos por ahí tenés la chance, está bien, por ahí lo más importante, que es como lo es el contenido del libro, también lo que es la tapa, la contratapa, lo que puede llegar a ser una buena introducción, un buen prólogo. eh, Todos esos detalles para mí hay que aprovecharlos también. Entonces yo trato de aprovechar absolutamente todo lo que la obra, digamos, pone a mi disposición, por una cuestión natural, ¿no? Por eso yo le doy mucha bola a la tapa, porque me parece que, como decís vos, lo primero que uno entra a una obra es por los ojos, ¿no? O sea, si la tapa es llamativa, vos lo vas a agarrar y lo vas a ojear. Eh, Qué sé yo, hay libros que son buenísimos y ves que la tapa por ahí no está buena y para mí le resta un punto eso. Eh, Qué sé yo, hay libros de grandes autores que por ahí no sé, como ellos por ahí no tienen el control de eso porque son Sí. editoriales grandes, por ahí sacan, no sé, un libro con la cara del autor y no sé si está tan bueno. Yo no sé si estaría bueno que Semilla de Sol tenga mi cara, así como, hola, ¿viste? Qué sé yo, resta eso. Si en vez de sacarme una foto a mí y poner la foto en la tapa, podemos hacer realmente una buena ilustración, hagámoslo. Sí, sí, obvio. Y contame, Pablo, del libro de Semillas de Sol. Hablamos de que tiene una parte tuya que por ahí no nos habíamos visto antes. Pero quiero escuchar de tu boca qué tiene de distinto Semillas de Sol con tus otros libros. Y en qué se parecen también. Yo creo que, o sea, a la hora de pensar los libros, cuando yo por ahí trato de pensar los libros, siempre trato de superarme, digamos, libro tras libro. Siempre trato de proponer cosas distintas, porque si no también me aburre a mí. Por ahí, eh, escribir sobre lo mismo me aburriría a mí, por ahí aburriría a la gente que por ahí me sigue o ya me había leído, ¿no? Eh, y yo lo que me había propuesto con Semillas de Sol era eh, que sea un paso más de El viajero invisible, que es mi anterior libro. Eh, y por eso también un poco fui por otro lado a la hora de pensar el libro como una cuestión conceptual.
Como vos dijiste al principio, hay varios cuentos que por ahí que están como concatenados, que empiezan en un cuento y terminan en otro, o sea, la misma historia empieza en un cuento y termina en otro. Eso por eso es algo con lo que me gusta jugar mucho, con respecto también a algunos detalles. eh, por ejemplo, hay un personaje en el primer cuento que aparece como medio escondido y termina siendo protagonista de otro cuento, no lo voy a spoilar obviamente, Sí, no, no vamos pero a spoiler. a mí me gustaba eso, o sea, de, de que los libros sean como un todo, ¿no? Como algo conceptual. No quería que sea un rejunte de cuentos que va incluido en un volumen y nada más, sino que sea, que tenga esa base conceptual como para que la obra sea concisa, ¿no? Eh, y creo que parecido a otros libros míos, obviamente por el lenguaje poético, que es algo que por más de que yo intente liberarme, no lo puedo liberar. O sea, a la hora de escribir por ahí, si escribo algo muy sencillo, ya como que lo veo y le entro a meter detalles y queda de otra manera. Creo que el lenguaje poético me va a acompañar siempre, más que nada, porque yo toda mi obra literaria, mi primera parte es todo poesía. Entonces, siempre he pensado las cosas del lenguaje poético. Y creo que eso es principalmente lo que te puedes llegar a encontrar con que sea parecido. Bueno, distinto, por ahí, eh, en otros libros los cuentos eran eh, más poéticos y más por ahí que tengan que ver con la cuestión más introspectiva. En cambio, en Semillas de Sol van como más al hueso de la historia, ¿no? Son más como historias, como narraciones. No tiene por ahí tantos divagues o diálogos internos o esas cosas, sino que es más, poco más universal, si se quiere, un poco más ficción y no tan introspectivo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado siguiendo esta transmisión. Erika Vera, Mariana del Ponte, Eri que dice que la poesía no se despega de tu prosa porque es parte tuya, es verdad. Pablo, ¿te pasó alguna vez? No sé, vamos a dividir esta pregunta en dos. Primero, ¿vos sos de los que creen que el escritor tiene que escribir pensando en los lectores o escribís lo que quieras y que el lector, si la agarra bien y si no, mala suerte? Y yo creo que es la segunda opción, en realidad. Eh, o sea, es un poco las dos partes, porque creo que si uno va a escribir solamente para uno mismo, y no hagas libros, escribí en tu diario íntimo, escribí en tu cuaderno y déjalo en tu mesita de luz. Creo que es un poco de de las dos cosas. O sea, obviamente, a la hora de escribir, yo siempre trato de generar un universo que sea propio, que creo que ese es el principal objetivo que tengo a la hora de escribir. Que exista un mundo que sea mío y que pueda tener, digamos, la luz que yo decido que tenga. Pero por otro lado, también un poco pienso en lo que le va a llevar al lector. Eh, qué sé yo, o sea, si bien eh, generalmente cuando pienso esta cuestión más conceptual de los cuentos, trato de que me convenza a mí primero, de que sea creíble para mí. En cierto punto también un poco lo dejo para que el lector le interese más que nada. O sea, si le llega o no, eso ya es algo que no está en mí. Pero sí por ahí que le pueda llegar a interesar, de decir, bueno, todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? De decir, bueno, hay un libro que tiene estas historias, que tiene una base conceptual, que tiene cuentos concatenados, que eso le puede llegar a interesar al lector. Eso sí me interesa. Ahora, si al lector le llega, bárbaro. Si al lector no le llega, bárbaro también, porque es algo que yo no lo puedo manejar. Pero creo que principalmente sí, creo que escribo más para mí que por ahí pensando para los lectores. Sería ponerle como un 70-30 más o menos, como para dividirlo en términos matemáticos, ¿no? ¿Y nunca pensaste de decirte así para vos mismo como un miedo de que no, de que algo no se entienda? De este cuento no sé si lo van a entender lo que yo quiero decir. Y por ahí viene alguien y te dice algo, leí este cuento y te dice algo completamente distinto a lo que vos quisiste expresar, pero te parece una buena lectura. Me ha pasado eso, sí. Es una sensación bastante loca porque me ha pasado eso. Por ahí más con los cuentos que son más introspectivos pasa eso, porque es un poco más ambiguo. Eh,
por ahí a la hora de escribir, digamos, de decir, bueno, no sé, quiero escribir de esta manera, que eso también yo un poco lo trabajo bastante, ¿no? A la hora de narrar. De que el cuento, digamos, me convenza a mí, pero también que se pueda entender. No me gusta mucho eso por ahí de que quede en la nebulosa, que a veces es inevitable. Eh, Sí, pero me ha pasado eso de poder escribir un cuento que tenga un cierto sentido y que por ahí la otra persona lo lea y diga, che, yo entendí esto. Y me sorprende a mí también. Una linda aventura. A pesar de que, bueno, yo también cada cuento y cada narración la trabajo muchísimo. Escribo y sobreescribo y tacho y me recontra apasiono. Y, y bueno, a veces sale, a veces no. Porque también, digamos, la lectura que pueda llegar a tener otra persona es muy distinta a la que tenga yo, primero como autor y después como lector. sí, obviamente. Sí, obvio. Vos laburás muchísimo, no solamente en tus escritos, sino que estás todo el tiempo generando cuentos. ¿Te lo tomás ya como un trabajo? Como hoy me tengo que sentar a escribir porque es sábado y tengo tiempo y tengo que ponerme a hacer, o escribís cuando sentís que te va a salir algo. Y es bastante loco ese proceso de creación. Porque, por un lado, no me pongo la presión de decir, bueno, yo tengo que escribir todos los días. Eh, por ejemplo, un autor que yo amo con el alma, que se llama Roberto Arlt, él siempre decía que todo buen escritor tiene que escribir todos los días, tenga o no tenga ganas. Y yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, porque ponele, si vos no tenés una idea muy concreta o no tenés una idea que te convenza, o por ahí tenés una idea como muy difusa, te sentás a escribir y es una desgracia eso. Yo lo amo a Sí, Roberto Arlt, pero no sé si estoy muy de acuerdo con eso. Me ha Stephen pasado King por... dice lo mismo. claro, Stephen King dice lo mismo. Stephen King siempre dice que él, por ejemplo, escribe hasta, por ahí está, en el caso de Stephen King, no, por ahí está en la cola del pago fácil y se le ocurre una idea y se pone a escribir en la cola del pago fácil. Yo no hago eso. O Qué en sé una yo, fiesta. tampoco, claro, o en una fiesta. Eso me ha pasado en algún momento, más de adolescente, por ahí cuando estaba en algún boliche, en alguna fiesta, por ahí tenía alguna idea y escribía. En ese sentido de cazar las ideas sí me pasa. Siempre estoy con un papel, con un lápiz, Sí, anotar, con alguna imagen. anotar. Pero a la hora de lo que es el trabajo de escribir, y no, por ahí tengo esto, digamos, de no escribir todos los días. Pero sí, en el momento en el que escribo, es lo único que existe en el planeta Tierra. O sea, en el momento que me siento a escribir, eh, no existe otra cosa que eso que estoy narrando, ¿no? Y me pasa también que me suelo apasionar mucho con lo que escribo en ese momento cuando tengo esa idea, que por una vez que lo escribo, que lo reescribo, que lo recontrarreescribo y que lo reviso, punto final y lo dejo ahí. Es como que no, tampoco vuelvo mucho a eso. Eh, qué sé yo, por ahí un poco metafóricamente es como cuando, no sé, preparo una pizza y preparas una Sí. pizza y queda recontra bien y la comes y ya está, ya no existe más. Bueno, eso es un poco lo que me pasa a mí. Acá Mari del Ponte saca la carpeta de archivos y dice, cuando estabas escribiendo Semillas dijiste en un momento que sería tu último libro a publicar. Por suerte no, y se viene otro. ¿Qué habías pensado, qué había pasado en ese momento? No, pero no, eso fue una broma de recontra mal gusto del momento. No, eso una pésima broma que me salió recontra mal. Yo me acuerdo cuando dije eso, hubo un montón de gente que se asustó y me escribió, ¿cómo se deja de escribir? ¿Qué sé yo? O Bueno, sea, es como fue un Elogio de la poco... Muerte, el cuento del Ponte, mira, el chabón salió diciendo, Y salió quizás inconscientemente, sí, quizás inconscientemente me basé en el cuento de Marian. Pero no, qué sé yo, también lo que es la escritura en sí, lo que es el oficio de escribir, creo que me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Porque es lo que hago y es lo que me acompaña y es el espacio en donde yo realmente me siento completamente en plenitud. Eh, ahora también lo que rodea, lo que es todo el proceso de edición hasta que uno tiene el libro, no sé si ya también es tan feliz como el proceso de escritura en sí. Porque ahí tenés que enfrentarte con un montón de cosas. Ahí tenés que enfrentarte con imprentas, tenés que enfrentarte también con trámites, tenés que enfrentarte con, en el caso, ponerle de que lo hagas con editores a los cuales admiro y respeto enormemente.
también es un poco interactuar con personas con las que por ahí no vas a llegar a estar de acuerdo. Entonces por ahí esa cuestión ya no es tan feliz. Cuando tenés el libro por ahí de ir a alguna librería, de pelearte con el librero, de ver cómo, o sea, es todo un trabajo que ya pierde un poco lo idílico de lo que es la escritura en sí. Por Sí, la ahí en el verdad que momento que yo, por ahí en el momento que yo dije eso, también un poco estaba cansado de eso, pero es como una vez hablábamos en el grupo de Acalarras, yo por ahí digo eso y digo eso y sigo escribiendo, sigo pensando en un libro conceptualmente, es como que, pero no lo digo del lado que me haga sufrir, porque si me hace sufrir no lo hago. Pero bueno, a la hora de que vos armás el libro y ya tenés que darle curso, ya la historia es completamente distinta. Y por ahí, eso a la larga por ahí puede llegar a cansar un poco. sí, sí, la verdad a mí me parece lo mismo, como que uno no puede dejar de escribir, o por ahí es tu caso, que no puedes dejar de escribir, pero cuando ya se sale de la mano de uno, ahí se pone complicado. Y todo ese proceso, o tal vez todo ese trabajo que uno hace, yo creo que esto le pasa a muchos de los artistas del under, ¿no? Que uno se mata laburando, se mata haciendo las cosas, que editar. Este libro lo hiciste prácticamente solo, estábamos hablando de que es algo muy, muy autogestionado y no sé, ¿no te deprime un poco que no tenga la recepción que uno esperaba o que no se esté vendiendo como uno esperaba o que no tenga la retroalimentación que uno esperaba después de tanto laburo? Con respecto a Semillas de Sol me pasó algo bastante particular, porque como vos decías, si bien tuve ayuda de varios amigos, por ejemplo, bueno, Santos Goñi, el Rey Larva, fue un poco como él me ayudó a la compaginación del libro y me pasó el dato de la imprenta donde yo después imprimí el libro. Eh, Después la corrección se la di a nuestra querida Cristina Pradera, que Sí, bueno, es saludos. un beso grande para ella, que con ella hice la corrección más que nada gramatical y la cuestión más de la ortografía y la cuestión un poco por ahí más fría a la hora de escribir. Después, bueno, Ceci hizo la portada y, digamos, yo tomando todos esos elementos que fui como delegando, después eh, uní todo y fue la edición que salió, ¿no? O sea, yo como que me encargué de todo, me encargué de unir toda esa ayuda que me dieron mis amigos. Y no sé en realidad, porque a la hora de trabajar de forma independiente siempre tenés pros y contras, se podría decir. Siempre tenés la plena libertad, que es lo que yo siempre destaco a la hora de encarar algo artístico. Pero por otro lado también tenés que remar mucho, mucho, mucho. Y particularmente con Semillas de Sol me ha pasado cuando salió el libro que por ahí me costó muchísimo que el libro llegue, que el libro, digamos, tenga una llegada que yo quería. Me ha costado mucho eso, pero el año pasado, por ejemplo, fue el año que salió Semillas de Sol y terminamos haciendo una lectura en Rosario, que yo jamás en mi vida pensé que iba a viajar por mis libros. Y bueno, por fortuna pude viajar a Rosario para un poco presentar el libro allá. Eh, este año, en marzo, a fines de marzo, también iba a viajar a Entre Ríos para presentar el libro allá. El libro, bueno, por fortuna en el interior, tengo algunos lectores en el interior, por ejemplo en Río Negro. El otro día hice un envío a, a San Luis. También el libro llegó a Santiago del Estero, a Chaco, a Mendoza. Bueno, hay diferentes lugares y yo no dejo de sorprenderme nunca cuando mi libro está en un lugar que yo no conozco o que sí conozco y que no es muy habitual. Eh, Qué sé yo, ver por ahí mi libro en Chaco, que es una provincia a la que no voy hace 20 años. O sea, me emociona mucho eso. Entonces por ahí sí llego a la conclusión de que trabajando de forma independiente es muy difícil, porque es muy difícil, es muy sacrificado, es trabajo de hormiga, pero es muy satisfactorio por ahí cuando te hacen saber desde Mendoza, che, estoy leyendo tu libro y te mandan una foto de Mendoza y no lo puedes creer. Entonces creo que sí vale la pena eso, ¿no? Al margen del trabajo, de las desilusiones y de todo el sacrificio que conlleva. Acá Erika preguntaba cuál fue
¿Cuál sentís que fue tu mayor logro literario? Mi logro literario, qué sé yo, no sé. Pasa que, no sé si logro es como que logro, Ya sacar el libro lo es veo un logro. por... Claro, bueno, sí, eso sí, por ahí. Pasa que también yo logro lo veo un poco como un trofeo, y no sé si en la literatura por ahí están buenos los trofeos. Qué sé yo, creo que el principal, el logro más grande que tuve fue con el primer libro, cuando saqué ese primer libro. Después de tanto tiempo de escribir y cuando tuve mi primer libro, que es Los colores de la vida, que lo tuve en mano, que era una edición independiente también, no lo podía creer. Y me acuerdo cuando lo llevé a Verona Libros, que era una librería que ya no existe más, en Castelar, y ver mi libro en la vidriera como un poco, no poniéndome a la altura de otros autores que yo admiro y respeto mucho, pero por ahí viéndome en el mismo lugar donde podés conseguir esos libros, puede que haya sido como algo que me movilizó y fue un poco como un logro, si se quiere. Y después, bueno, todo lo que vino, creo que todos los que escribimos sabemos que la gran satisfacción es cuando la otra persona te dice, che, mirá, me gustó esto que escribiste, o che, mirá, mi libro lo... De hecho, con el primer libro, con Los colores de la vida, me pasó que hubo un muchacho una vez que me lo compró en una feria de libro independiente que se hizo en Filosofía y Letras, y la feria debe ser un sábado, y el pibe me escribió creo que el lunes, y me comentó que el libro lo leyó esa tarde de sábado, que le había gustado mucho, y que el domingo, o sea, el día siguiente era el Día de la Madre, y se lo regaló a la madre, y a la madre también le había gustado mucho. Y yo no lo podía creer, o sea, siendo mi primer libro era como, che, ¿qué está pasando acá? Bueno, eso se sentís como un logro. Claro, sí, eso sí es un logro. Es un Lo logro que está que- bueno porque tiene como una perspectiva a futuro, ¿no? Qué sé yo, no es como un premio, viste, que el premio queda ahí, queda colgado ahí y después lo tapa la tierra. O sea, lo importante siempre es seguir haciendo cosas y seguir trabajando. Pablo, ¿te quedaron cuentos fuera de Semillas? ¿Cuentos que por ahí iban a ir? ¿O cuentos que escribiste mientras estabas escribiendo los de Semillas y no entraron por X motivo? En realidad es un poco, la respuesta a esta pregunta es un poco al revés, porque Semillas de Sol en realidad es un libro que surge a partir de la novela que estoy escribiendo hace un montón de tiempo. Yo hace mucho tiempo estoy preparando una novela que la interrumpo completamente con otras ideas que se me ocurren, y Semillas de Sol es un poco la idea que tuve como interrupción de esa novela que estoy escribiendo. Eh, Cuentos afuera creo que quedaron dos porque la temática era similar a dos que están incluidos en este libro. Creo que Limbo, que es un cuento que está ambientado acá en Buenos Aires, que los protagonistas son como indigentes, gente indigente. Eh, Había otro cuento que también uno de los protagonistas era una persona en situación de calle y me pareció como que era muy similar y no me terminaba de convencer y lo dejé afuera. Eh, pero no, creo que uno o dos solamente. Es un libro que lo escribí íntegramente en el 2018, así que es como que tiene, digamos, como esa carga temporal que no abarca demasiado tiempo. O sea, durante el 2018 y parte del 2019 fue que lo escribí, así que... no, creo que quedaron dos cuentos fuera. ¿Qué intentas decir con Semilla del Sol? ¿Qué intento decir? Sí. Eh, Los libros tienen algo que el autor quiere decir, una crítica, una reflexión. ¿Qué sentís vos que es lo que querés decir con Semilla del Sol? Qué difícil esa pregunta, no sé. Quizás... eh, como te decía un poco al principio, ¿no? De seguir reflejándome a mí mismo, ¿no? De seguir dándole curso a ese universo que son todas esas ideas que al menos en mi caso tengo en la cabeza y tengo en el corazón. Creo que es eso. Por ahí lo que quiero decir es, por un lado, seguir explicándome muchas cosas o seguir contando cosas para entenderlas yo. Y por otro lado, compartirla con los demás, porque creo que por ahí eh, algún lector, algún amigo o alguien que pueda llegar a acercarse a la obra puede llegar a sentirse identificado con eso o no, pero sí le puede llegar a interesar y a gustar. Eh, Creo que básicamente eso, creo que lo que intento es tratar de seguir generando ese universo que por ahí es tan distinto a este que nos rodea, ¿no?
Sí, por suerte todavía tenemos tiempo de charla, pero por las dudas, digamos a los que están ahora conectados, antes de que alguno tenga que irse a algún lado o se nos corte la transmisión, ¿dónde se puede conseguir semillas de sol para los que estén ¿Sabes que justo interesados? estaba viendo también el tiempo porque ya nos ha pasado, no es la primera vez que hablamos con vos y que compartimos todo este tipo de cosas? Ya, bueno, yo tengo el enorme orgullo de que vos me acompañaste en las dos presentaciones de Semillas de Sol y bueno, ya me has entrevistado y no me hablas tan temprano, entonces como que ya es más una charla de amigos que una entrevista, entonces cuando uno charla entre Siempre. amigos el tiempo pasa volando. Semilla de Sol se puede conseguir en Topaz Libros de Ituzaingó, que es una librería que está ahí en Soler 96, Soler y Sufrategui, en Ituzaingó Norte, ahí en diagonal a la plaza. Se puede conseguir también en La Recoba Libros, que es una librería muy linda que está ahí en Castelar, ahí enfrente de la Plaza Seca, ahí en Martín Irigoyen 470 creo que era. Está ahí justo a media cuadra, enfrente de la estación de trenes. Sí, es Y si conocido. no, y si no, contactándome a mí. Yo, bueno, ahora por la cuestión del aislamiento y de la cuarentena, es un poco más difícil y no es muy frecuente, pero a cualquier persona que le interese, estando acá en la ciudad de Buenos Aires o estando en el oeste, se puede contactar conmigo y yo se lo llevo. Combinamos así una entrega y se lo llevo. Por suerte, he tenido muchas más entregas que ventas en librerías. De la librería no me llaman nunca. Las veces que yo llamo a las librerías para preguntar si se vende algún libro, la respuesta es no. Entonces, siempre tengo más suerte a la hora de vender en mano, cara a cara, que por ahí en una librería, ¿no? Barbijo, barbijo ahora, porque bueno, Sí, salimos todos con obvio. barbijo. Barbijo, barbijo. Acá pregunta Lucía Bauchero que cómo te Lulú. sentís con la versión digital. Y es raro, qué sé yo, la versión digital tiene como la enorme ventaja de que podés llegar a cualquier lado. Yo gracias a la versión digital, por ejemplo, tengo lectores en República Dominicana, en España, que me ha pasado que no me dejo de sorprender de que mi libro digitalmente esté en esos países, que por ahí físicamente no llegarían con tanta facilidad. Llegar pueden llegar, pero no llegan con tanta facilidad. Eh, pero, qué sé yo por ahí tengo un espíritu más vintage y a mí me gusta más el libro de papel, el libro que lo puedas oler, que lo puedas tocar, que lo puedas tachar, le puedas poner un señalador. Pero creo que la versión digital está realmente muy buena y es algo que tengo que seguir estudiando porque todavía soy medio pichón en ese sentido. Creo que nuestro amigo Jorge Iglesias, el Gallego Rebelde, nos está dando lecciones de Sí. libros digitales a todos que tenemos que aprovechar. Y el ebook es un viaje de ida, amigo. Y puede ser, pero Sí, qué sé yo, no sé. uno está un poco reacio, eh, pero está muy bueno. Aparte que vos sos flor de lector, vos lees todo el tiempo y lees un montón de libros por mes. Lo que vos lees por mes yo lo leo en un par de años, Bueno, ponele. debo confesar que o sea, vos le recordamos, bueno, a toda la gente que está ahí siguiendo este vivo, que Ezequiel Lazagasti también hace poco sacó un libro que se llama Consideraciones sobre los golletes, que yo lo leí en la compu, porque bueno, yo los libros digitales no los tengo en el celu, sino que los tengo en la computadora. Y al mismo tiempo leí otro libro que se llama Por suerte nos quedará Rosario, de Raúl Astorga, que también es un amigo mío. Y tengo otro libro más para leer ahí, que se llama El último tiro, de Jorge Reboredo, que es otro amigo mío. Entonces un poco me estoy amigando con la lectura en digital, que está buenísima también, está buenísima. Sí. Pero a la hora, digamos, de manejarme con los libros en sí, y me parece que voy a tener que aprender muchas cosas todavía. ¿Qué estás sacando de la nueva literatura, de los autores ahora de Lander que por ahí están leyendo? Porque por ahí uno está muy acostumbrado a leer clásicos o a leer nombres más conocidos, pero ¿qué sacás de la nueva literatura argentina? Y creo que hay de todo. Me encuentro por ahí con algunos libros que me convencen las historias que leo, pero por ahí no me convencen tanto cómo están escritas. Me encuentro por ahí con libros que por ahí no me terminan. O sea, por suerte nunca me encontré con un libro que diga, che, no me gusta, no lo recomiendo. Por suerte todos los libros que leo realmente me terminan gustando o le termino encontrando algo positivo. Y otra cosa que también destaco siempre es que hay excelente literatura.
contemporánea e independiente. Eh, Me parece que hay muchos autores independientes que están a la altura de cualquier autor consagrado, consagrado entre comillas, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí, no sé si lo tengo por ahí, Percepción Alterada de Cristian González, que es un autor independiente también, y la verdad que me sorprendió gratamente, o sea, lo leí, y no me gustan las comparaciones, pero está a la altura de cualquier bestseller. Y sin embargo es un pibe que trabaja de forma independiente, como vos, como Marian, como Eric, como todos, como el gallego, como todos. Eh, el libro tiene un nivel literario que a mí la verdad que me sorprendió. Entonces, te encuentras con un montón de cosas. Yo siempre trato de quedarme con las cosas positivas de cada cosa que leo y la verdad, hasta ahora me he sorprendido mucho. Eh, ¿Seguís escribiendo poesía? Sigo escribiendo poesía, sí. Pero por ahí es como que lo dejé más para mí, si se quiere. Quizás en algún momento pueda sacar otro libro de poesía, pero como desarrollé mucho la narrativa en este último tiempo, es como que ya es como mi campo donde me estoy moviendo ahora. Pero sí, la poesía la sigo incursionando, cada tanto, no es algo tan seguido como la narrativa, pero sí, cada tanto suelo escribir poesía. Es algo que me gusta y que me va a acompañar siempre. Estabas hablando de una novela que venís escribiendo hace muchísimo tiempo, así que Sí. eso lo puedo tomar como un próximo proyecto, o aparte de eso tenés otros proyectos más en carpeta. No, es un proyecto que me parece que va a quedar en carpeta de por vida. Porque básicamente no es que no me convence, pero me pasa que es la primera vez que desarrollo una historia larga, que es una historia larga, compleja. Y tengo el problema de que a la hora de escribir esa historia larga, compleja, se me ocurren otras historias más cortas y la interrumpo todo el tiempo. Y yo no sé en realidad si después a la hora de leerlo o de seguir desarrollándolo tenga esa calidez que yo tenía cuando empecé a escribirla. Qué sé yo, es un poco un acto masoquista, pero bueno, me pasa eso con respecto a la novela. Quizás en algún ¿Y momento cuentos? salga, me ponga y la termine, pero hoy en día la veo un poco difícil. ¿Y cuentos? Ya estás preparando algo, ¿no? Cuentos sí, cuentos ya tengo ya un 95% listo, un próximo libro de cuentos, que a su vez también va a ser distinto a Semillas de Sol y a los anteriores, con respecto a la temática, así que bueno, siempre trato de buscarle un poco la vuelta. No quiero spoiler mucho, pero bueno, ya tengo ahí una nueva obra ya ahí en carpeta. En cuaderno va, porque siempre tengo todo ahí en los Si vas a cuadernos. ver los mil, de escribir en papel. Exactamente, sí. ¿Y sentís que hay algo en lo que fallás? Va, no fallar, no, mala palabra. ¿Sentís que hay algo en lo que te gustaría mejorar como escritor, como decir, por ahí leíste a otros autores y decís, mirá cómo manejan tal recurso, me gustaría poder hacerlo? Sí, sí. O sea, a la hora de escribir por ahí es como que después de tanto tiempo, como que uno logra ya tener su propia plumita, si se quiere. Pero creo que el aprendizaje es infinito, creo que uno aprende permanentemente. Y sí, hay un montón de autores a los que admiro muchísimo. No que me quiera parecer a ellos, pero sí que admiro muchísimo por cómo desde su lugar plasman diferentes historias, ¿no? Con su propio estilo, eso lo admiro mucho y siempre trato de aprender. Creo que la literatura, la escritura, en sí es un aprendizaje que es infinito. Es más, yo creo que me voy a morir y nunca voy a dejar de aprender. Bueno, estamos hablando, lo vuelvo a decir para los que se unieron recién o los que estén dando vuelta, estamos hablando con Pablo Bauchero Chávez, estuvimos haciendo una breve reseña de Semillas de Sol, su último libro que salió el año pasado. Ahora estamos hablando un poco de él, nos está contando también de próximos proyectos, ya tiene algo entre manos, listo, según por lo que nos dice. Pablo es un escritor de la hostia, viene laburando hace banda, tiene muchos, tiene sus libros detrás de sí, este es el último que salió ahora. Y Pablo, ya como te pregunto como escritor y por ahí si hay alguien escuchando que le interese meterse al mundo literario y no se siente por ahí preparado, eh, ¿qué consejo le das y qué sentís que no debería ser nunca un escritor? Como si vos querés ser escritor y esto no lo hagas. Eh, Qué difícil, la verdad que no sé.
No sé si consejo, por ahí podría decir lo que puedo llegar a hacer yo, que me resulta, ¿no? Es leer, leer permanentemente, leer y leer de todo. Obviamente que todos en algún momento tenemos como nuestras preferencias, pero leer absolutamente de todo, creo que eso es por ahí el consejo que me animaría a dar. Eh, ¿Y qué cosas haríamos como escritores y qué cosas no? Yo creo que nada. Creo que si a la hora de escribir creo que tenés que mandarte y hacerlo y experimentar. Como toda rama del arte, la escritura, al igual que un montón de otras, de otras corrientes artísticas, lleva mucho trabajo, hay que trabajar mucho. Por ahí no conformarse con lo primero que salga, no conformarse con lo primero que uno escribe, seguir intentando con diferentes cosas y no parar de trabajar. Pero creo que el principal consejo que le podría llegar a dar a alguien, si se quiere, como consejo, es leer permanentemente. Que me parece que a partir de la lectura, si tenés ideas para escribir, después fluyen más fácil o fluyen solas. Genial, Pablo. Nos quedan los últimos minutos. 5 Vamos a minutos nos aprovechar quedan. este tiempo para hacer un cierre bien prolijito. Primero que nada, bueno, estábamos hablando de Semillas de Sol. Volvé a recordarnos dónde podemos conseguirlo. Bueno, se lo pueden conseguir en Topaz Libros en Ituzaingó, Soler 96. Lo pueden conseguir en La Recoba Libros en Castelar, en Martín Irigoyen 470. O me pueden contactar a mí a través de este medio de Instagram, @pablux. O si no, me pueden escribir al mail, que es @pablobauchiero, @yahoo.com.ar. Es mi nombre completo, pablobauchiero, @yahoo.com.ar. Y combinamos entrega, envío. En el momento en el que se También podía, está chocábamos los cinco y charlábamos un rato, pero ahora no se puede porque tenés que ponerte el tapaboca, no puedes tocar al otro. en Facebook también. En Facebook también tengo mi página de Facebook, que es Literatura Pablux, con X, Literatura Pablux, que ahí cada tanto suelo colgar algunas cosas, ahí me pueden escribir también, así que los invito a todos. Genial, genial. Bueno, entonces ya saben todos, Semillas de Sol es el libro que estuvimos recomendando en esta charla de Aquelarres. Este es un ciclo literario que hacemos con varios compañeros escritores. En esta oportunidad estábamos Ezequiel Sagasti, su servidor, Pablo Bauchero Chávez del otro lado, nuestro resto de equipo, Erika Vera, Mariana del Ponte, Sabrina Goncalves Neto, Laura Caseta, Jorge Iglesias, el gallego rebelde, somos los aquelarre de letras y estamos haciendo estas reseñas de nuestros libros porque la pandemia nos obliga a hacerlo de esta forma y un poco para hablar de nuestros libros, de nuestras obras. Pablo, sabés que te admiro un montón y te admiro cómo laburás siempre en tus obras y la verdad, este libro, vuelvo a repetir lo que a mí me encantó. Eh, Volvemos a decir, son malas las comparaciones, pero me parece que es tu mejor trabajo. Yo lo recomiendo un montón. Y bueno, a mí me encanta recomendar libros y este se lo recomiendo a todo el mundo porque van a encontrar de todo, desde drama hasta acción, hasta la típica literatura de Pablo de la melancolía y un poco la soledad y la introspección también, que eso es genial con su estilo, bueno, con su forma, con su esencia tan poética que lo hace tan característico que a todos los que lo leemos nos encanta. Así que Pablo, muchas gracias por estar ahí del otro lado Y me hace y poner bueno, colorado con todo lo que decís. no, vos te lo mereces porque te lo haces un montón y sos un artista de la hostia. Este libro lo hiciste casi vos solo, arremangándote y remando el Titanic con dos palillos, así que te lo recontra mereces y yo se lo recomiendo a todos. Bueno, para mí es un honor también compartir una enésima charla con vos, que hemos hablado tanto tiempo, tantas veces, en tantos lugares. Volver a encontrarnos en este lugar que es un poco raro, para mí no deja de ser un honor y un orgullo que podamos estar compartiendo espacio. Sé saber que yo también a vos te admiro un montonazo, de la misma manera que admiro a nuestros colegas de la Aquelarre de Letras, con este ciclo que ya es la penúltima edición, ya la próxima edición ya es la última. Ahí el Facebook Gorra me está diciendo que quedan 26 segundos, así que bueno, les mandamos un beso grande a todos, les quiero mandar un beso grande a todos. Justo, Y bueno, los quiero mucho.
Justo, logramos que cierre justo. Le pegamos al Espectacular. horario y todo, así que espectacular. Esta charla va a ir a YouTube, así que no se preocupen, los que se la perdieron la van a ver ahí en YouTube en Aquelarre de Letras. Muchas gracias por estar del otro lado y gracias, Pablo. Un beso grande para todos. Nos vemos en la próxima.